Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estamos aquí en vivo en la dichosa palabra. Los muertos ya se fueron en su trenecito, ahí de regreso a sus lares, pero sus palabras siguen resonando entre nosotros. Invito a mis compañeros a que se presenten. Esta semana comenzó noviembre y se conjugaron 4 de mis cosas favoritas. Fue el Día de Muertos y por lo tanto estuvo México muy presente. Y además se inauguró la Ruta de los Altares en Madrid. Por primera vez en la ciudad de Madrid hubo oficialmente una serie de altares que la comunidad mexicana residente en Madrid hizo para que todo el mundo en España por lo menos supiera de esta tradición y se pudieran contagiar de calaveritas, papel picado y un montón de festividad. Allí en el ayuntamiento, por ejemplo, estuvo mi cuarta cosa favorita, que fue Cervantes, un altar dedicado a Cervantes, esta figura que este año está cumpliendo 400 años de muerto. Por ejemplo, en el Museo de América estuvo el altar dedicado a Roberto Gómez Bolaños y en la librería del Fondo de Cultura Económica, que en Madrid se llama Juan Rulfo, estuvo dedicado, entre otros, a Ignacio Padilla. Fueron muchos los madrileños que conocieron esta tradición y espero que sean muchos los que a partir de ahora pongan ese altar cada día de muertos en noviembre. Muy buenas noches, empieza mi quinta cosa favorita, la dichosa palabra. Yo soy Laura García. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, yo porque tú eras el que a quien yo más amaba, tú porque yo era el que te amaba más. Pero de los dos tú pierdes más que yo, pues yo podré amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. El epigrama es de Ernesto Cardenal, pero aprovechando que es tan bueno, yo lo he regalado varias veces poniéndole solamente las iniciales S. Soy Eduardo Casar. Eduardo Casar, Ernesto Cardenal. Muy bien. Yo quiero comenzar enviando un saludo a Ana María Icaza y a Ramón Xirau. Y me gustaría recordar aquí, si no un poema, por lo menos el título de uno de los poemas de Ramón Xirau, que es el siguiente. Conversar es una palabra excepcional porque es razón. Me parece un título que vale la pena recordarlo hoy en la dichosa palabra. Y apuntando, eso sí que se trata de un juego de palabras en catalán, donde más o menos se diría así. Enraonar es una paraula excepcional porque es rao. Enraonar y rao, ahí sí hay como una similitud entre conversar y razón. Nosotros nos quedamos en este otro gran juego de palabras que es la dichosa palabra. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Bueno, yo quiero hacer un homenaje muy sentido a mi tío Jorge Alberto Manrique, que nos dejó físicamente, pero nos dejó un legado memorable, sensacional, maestro, investigador de historia del arte, crítico, uno de los críticos más agudos, más rigurosos, con escritos increíblemente diversos, al cual afortunadamente se le hizo un homenaje en sus 80 años, ahora en septiembre, en San Ildefonso, en el Museo Nacional de Arte del que fue fundador, en el Museo de Arte Moderno del que fue director, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Investigaciones Estéticas del que fue su director también. Los más grandes críticos de México, historiadores, lo acompañaron en su homenaje y yo quiero unirme a ellos. Este gran tío que tuve, además un hombre muy simpático, muy agradable, un hombre fiestero, gustoso de la amistad y de la vida, un hombre cariñoso y dulce, el cual voy a extrañar mucho, primo de mi madre, un hombre muy cercano y muy gozoso también de la familia. Él escribió estas líneas: yo soy producto de la escuela pública en todos sus niveles, desde la primaria en Azcapotzalco, la secundaria en San Cosme, donde tuve maestros excelentes, hasta la preparatoria de San Ildefonso y la universidad en la UNAM. Realmente la mía ha sido una educación democrática. Bueno, un abrazo a mi tío y a toda mi familia, y especialmente ahora quiero mandarle un abrazo a mi queridísima esposa, que llevo 30 años de salir con ella, de estar con ella, de vivir con ella, más de la mitad de mi vida. Un abrazo a Carla, mi querida esposa. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. En las redes
desde temprano empezamos a preguntarles qué frase en español te gustaría que aprendiera a usar Hillary Clinton, qué frase en español te gustaría que aprendiera a usar Donald Trump. Y nos contestaron algunas cosas simpáticas. Por ejemplo, aquí hay una de Eduardo Dichoso que es para Trump. Dice, la frase que quisiera es voto por voto, estado por estado. Yo tengo varias que no se pueden leer al aire y que tienen que ver mucho con los progenitores de ambos. Entonces, nada, ustedes se meten en el timeline de la dichosa y lo van a ver ustedes porque estamos en horario infantil, ¿verdad? Pero tengo algunas muy creativas. Por ejemplo, Fuad Chiver dice, 3 al pastor con todo, que arreglaría muchas cosas. Más cosas de alimentos, dice José Rosel González García, tacos de chorizo. Son algunas. Juan Torres dice, la deuda externa de México queda condonada. Y les devolveremos todos los territorios anexados, incluyendo Texas. Hay mucho deseo aquí, no dice quién de los dos lo diría, pero bueno, claramente estamos todos muy atentos de lo que pasará el próximo martes en el país vecino del norte. Augusto Barajas dice, para Hillary, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Para Trump, muro que no has de levantar, déjalo caer. A mí me extraña muchas respuestas porque si la pregunta era ¿qué frase en español te gustaría que ellos aprendieran a usar? Resulta, por ejemplo, que aquí me dicen que se vayan al demonio. Pues, o sea, no queremos que usen esa frase. No queremos que usen esa frase, ¿no? Claro, yo creo que a lo mejor hubo alguna de lo que dirán. Confusión fue alguna confusión y probablemente es tan intenso el asunto ahora para muchos mexicanos. No, y además, si nos devolvieran los territorios, ¿qué hacemos con tanto mexicano? Igual están allá. No, además, qué bueno que se llevaron la parte donde vienen los tornados y todo eso, ¿no? Y ahorita ya vienen para Coahuila, pero de todos modos. Saludos a todo nuestro público que nos esté viendo allende las fronteras. Claro, y vamos ahora con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Pongan atención y escríbanos para ver a ver si saben o le atinan. Aderezo, condimento, salsa, aseo, pulcritud, amaño o arreglo para conseguir algo, conjunto de materiales y utensilios para hacer ciertas cosas. El origen de esta dichosa palabra es un verbo latino que quería decir poner en línea. Laura, para los que contesten. Una tocaya mía y además una doble paisana mía, Laura Gallego García, escribe Omnia, todo lo que puedas soñar. Es de la editorial Montena y es una historia padrísima sobre una tienda virtual donde se puede conseguir todo lo que uno desee. Entonces cuenta la historia de Nico, que le tira un oso de peluche a su hermana al bote de basura sin querer y entonces pues va a esta tienda virtual y lo que se encuentra es una gran aventura. Laura Gallego García es muy conocida por sus memorias de Idún, que ha sido una gran escritora de literatura. Este es infantil, ella normalmente hace juvenil, este es más para más pequeños, pero padrísima historia y padrísima imaginación. Recuerden, Omnia quiere decir todo, ¿no? Todo, la totalidad. Y para continuar con lo que está incluido dentro de todo, tenemos La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata, este escritor japonés. Y esta novela que en particular le gustaba tanto a Gabriel García Márquez, inspiró uno de sus libros. Además, me da mucho gusto porque está editado por Austral, que es una editorial que muchos recordamos de muchos años atrás, en otro formato, con otro tipo de ediciones. No las había visto las modernas, así que mucha suerte a este sello editorial también. Muy bien. Bueno, y también tenemos Roma, de Nikolai Gogol, una edición de Almadía con traducción de Selma Ancira, prólogo de Villoro y el formato hecho por Alejandro Magallanes. Una pequeña joyita para ahora que vayan a los temblores. Bueno, Martín Montero nos pregunta, ¿por qué y desde cuándo se dejó de utilizar el verbo ósculo como palabra de uso cotidiano, un ósculo? A ver, Laurita. Pues no es un verbo. Si uno va al diccionario, ósculo, no aparece. En todo caso, sería una forma verbal del verbo oscular, que tampoco existe. Sería, si acaso, un adverbio de ósculo, el sustantivo que significa beso. Beso es una manera muy poética y también muy artificial, muy formal de decir beso. Es decir, no cuando uno quiere decir beso de una manera muy cortés, tendría que decir ósculo, digamos que es para ciertos momentos en que es un beso casi en la mano, así como deferencia, una manera muy
pues muy Como el que se le da particular. al Papa, ¿no? Exacto. Le da- Es un beso con mucha Aunque no cortesía. suena así, pero... Sí, no suena así porque viene de os, oris, que es boca, y que tiene que ver efectivamente lo que se da con la boca, es un beso. También de ahí viene orificio, viene orillas, una serie de palabras que tienen que ver con esto. Pero ósculo o oscular debería ser en todo caso un adverbio relacionado con las cosas que tienen que ver con el beso, pero no aparece en el diccionario. Viene oscilar, por ejemplo, que también tiene que ver con esta raíz de os, oris, que es la boca, la figura, la cara. Tiene que ver con una figurilla que se colgaba de los árboles para hacerle una especie de tributo, de ofrenda a ciertos dioses, como por ejemplo Baco o Saturno, y como estaba colgado, pues oscilaba, y de ahí viene ese verbo oscilar. Viene también ocular, pues tendría que ver, eso sí no tiene que ver ni con beso, ni con oscilar, ni con boca, ni con nada, pero bueno, tiene que ver con los ojos que están en la cara, no sé, pero oscular no aparece como un verbo, no sé qué habrá querido decir Martín Montero con ese verbo, que en todo caso sería, bueno, si es un verbo en sustantivo. infinitivo, tendría Sería que un ser sustantivo. ir, en ese caso podría ser ósculo, en esdrújula, sería esa manera de decir cortésmente un beso dado con deferencia, y que tiene que ver con eso. Y osculum, que es su forma en latín, ese ulum es un diminutivo, una forma diminutiva de decir es un besito. No digamos que no, porque es boca pequeña, es como lo que se da con la boca pequeñita. Se Sí, es supone como que al suena poner un beso en inglés, eso de kiss, suena como beso tronado, ¿no? No suena como un beso más... Kiss lo asocias como con el heavy Sí, metal. con, ¿o qué? Sí. no, y es solamente una silabita y es como moi, ¿no? Y hay Sí, besos bien incluso bonitos. Mua, sí, su onomatopeya es lo de moi, ¿no? Es como de un beso con la boca apretadora, Sí, ¿no? sí, y ósculo también cuando alguien está muy enamorado anda todo muy osculado, ¿no? ¿No Sí, se dice sí, así que a andamos bien veces. osculados, ¿no? Es otro verbo, Ah, es otro verbo, sí. También en que diminutivo. también tiene que ver con... Ahora, También- en los poemas románticos, así como siglo XIX, y eso sí se Sí, sí encuentra sale. mucho, Sí, así como una manera muy elegante Sí, de como decir sustantivo, beso, ¿no? Es El como beso- una amada que le Incluso dice... Antonio ¿no? Plaza y ellos Sí, hablan de... Que cualquiera suena- de los dos. José suena Joaquín una palabra muy Pesado, fea, todos ellos pero usaron no lo es. esa palabra, ¿no? No, ¿Eh? que suena como si fuera casi una cochinada. No, pero es al contrario, es una manera muy Ojo, elegante de decir beso, ¿no? Laurita, qué barbaridad. Te salió Arriba las manos. Que Lacan nos diga qué pasó ahí con tu mente, ¿no? Lacan. Bueno, creo que tenemos que ir a un corte y ahora regresamos. Gracias. Aquí seguimos en vivo en La Dichosa Palabra. Una disculpa para todos aquellos que les anunciamos que íbamos a estar en el claustro de Sor Juana este fin de semana. En realidad nos referíamos al siguiente sábado, al 12 de noviembre. Ahí sí vamos a estar en el claustro, prometido que vamos a estar en ese auditorio estupendo en el Centro Histórico, así que ahí los esperamos a todos si quieren acompañarnos. Próximo sábado, 12 de noviembre, La Dichosa Palabra se transmitirá en vivo desde el claustro Sor Juana en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahora sí. Ahora sí, les prometemos De meñique. por Sor Juanita que vamos a estar ahí. Vamos a llevar a una Sor Juanita además también ahí, muy chiquitita que va a estar, y además es su cumpleaños ese día, así que vamos a estar muy, muy bien recibidos. Nosotros seguimos aquí con más preguntas. Yo quisiera primero saludar a un grupo numeroso que hoy ha estado, porque normalmente cuando estamos en el estudio no tenemos público, pero hoy sí, y lo tenemos muy numeroso. Hoy está aquí todos los alumnos del taller Radio con Imaginación del Centro Cultural de España, que nos acompañan aquí, están, no sé si se podrán ver en algún momento. ¿El no taller los cómo podemos se ver. llama? Radio con Imaginación.
Y lo hace muy bien Cecilia, que por ahí anda, la tallerista, hace un gran trabajo con los chavos que además son las nuevas voces del futuro. Yo estoy segura de que muchos de ellos los vamos a estar escuchando próximamente. Ya me estoy volviendo loca otra vez con la cámara, pero ahí les va. Ahora sí, es Baby Salas, creo que este es tu nombre. Nos pide que recomendemos libros sobre la Gran Guerra. Y entre paréntesis pone la Primera Guerra Mundial, por si alguien tenía dudas. Por si alguien tenía dudas, la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, o como lo decían entonces, en aquel entonces, le decían la guerra para acabar con todas las guerras, ¿no? Y mira si no iba, le atinaron. que iba a ser la última guerra para acabar con todas las guerras. Claramente no fue así. Fue una guerra que decepcionó a prácticamente a todo mundo, en el sentido de que fue al inicio del conflicto despertó un gran entusiasmo entre los jóvenes europeos que se alistaban como voluntarios para ir a pelear. Realmente las guerras de ahí para atrás siempre le gustaron muchísimo a la gente porque era una oportunidad, sobre todo para los hombres, de ir a mostrar su valor y pensaban en una cosa romántica. Morir por la patria. Morir por la patria, morir por el rey, el emperador, y además lucha cuerpo a cuerpo contra los otros. Porque cuando y se volvían, enfrentaban a algo además, totalmente distinto. Tenían un reconocimiento en sus lugares de residencia muy grande cuando regresaban. Sí, los sí, que Porque regresaban. había también una cultura de que la guerra tenía que ver con el honor, tenía que ver con la gloria, con valores, y que luego han ido desapareciendo. De hecho, eso marca el fin de valores súper importantes, ¿no? Comenzando por todos los valores que se asocian, digamos, a una idea milenaria, que es la idea del imperio, ¿no? Del gran imperio. Si te fijas, al final de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los imperios desaparecieron o prácticamente empezaron a quedar atrás. A partir de entonces empieza el sufragio universal, incluso en lo que conocíamos como democracias antes y que tenían muchas limitaciones para votar, etcétera. Y realmente es eso, el fin de esa idea imperial, de esa idea de que había que morir por el honor, por la patria. Es más, de que había que ir a la guerra por motivos de honor y de patria. Es una guerra donde nadie sabía bien ni por qué estaban peleando. Todavía se discuten cuáles eran las razones para ir a esa guerra, ¿no? Las guerras actuales. Pero realmente fue una cosa que empezó así, primero con una cosa pues casi fársica, que es el asesinato de este archiduque Francisco Fernando, austriaco, en manos de un nacionalista serbio, un terrorista, que lo mata por casualidad, por una serie de cosas. Lo intentaron matar, el coche fue por una calle distinta, en fin, lo que haya sido. Pero después eso hace que Austria le declare a Serbia la guerra, y entonces Rusia le declara la guerra a Austria, y entonces Alemania le declara la guerra a Rusia. Pero nadie entendía muy bien por qué estaban peleando, excepto el honor, esa grandeza nacional. Y esa idea grandilocuente de la nación es lo que quedó enterrada ya prácticamente con esa Primera Guerra, aunque no del todo. Porque de lo que se escribió durante la guerra, o ya ha pasado un poco como reflexión. Hay de todo. Bueno, primero mencioné las novelas más famosas un poco porque por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, está Sin novedad en el frente, de Éric María Remarque, Adiós a todo eso, de Robert Graves, Adiós a las armas, de Ernest Hemingway. Muchas novelas se escribieron después, algunas memorias se escribieron durante. Y de todos esos libros, a mí me gustaría quedarme con un libro de poemas fantástico de Giuseppe Ungaretti, que peleó en la guerra, y que es un libro de poemas escrito durante la guerra, en la guerra, y que iluminan esa experiencia humana de una manera increíble, ¿no? En la alegría de Ungaretti hay, por ejemplo, un poema, no me acuerdo cómo se llama, donde él habla de que está tendido junto a un compañero muerto, con la boca desencajada, mirando al plenilunio y las manos crispadas, ¿no? Y al final dice, en mi silencio he escrito cartas llenas de amor, nunca me he sentido más apegado a la vida o más aferrado a la vida. En italiano creo que es attaccato a la vita, ¿no? O sea, realmente es un libro de poemas increíble, escrito durante la propia guerra. Pero en fin, hay muchísima literatura, obviamente hay literatura en casi todos los países. Haber un montón, claro, porque de los soldados. Ahorita me hiciste que me acordara de un librín muy curioso de Salomón de la Selva, un poeta nicaragüense. Sí, cómo no. Que es los poemas del soldado desconocido, que curiosamente, digamos, en estas épocas de latinos peleando en los ejércitos norteamericanos, es el primer testimonio en ese sentido.
Sí, Salomón de la Selva. Es un ese Salomón de la Selva es un personaje increíble. Increíble, rarísimo. Rarísimo. Hizo poesía Y como es nicaragüense, nadie lo prehispánica. conoce. Pero vivió en México. Vivió De en hecho, creo que México. fue sustituto de Ramón López Velarde en la revista El Maestro. Se Mira. quedó secretario de redacción ahí. E hizo poesía inspirada en metros clásicos, latino, como latinizada, pero también hizo poesía... de vanguardia, sus poemas de guerra vanguardia. son poemas muy prosaístas. Y muchos están también inspirados en motivos prehispánicos. Realmente es un personaje singular. Con una Ahora, poética. en libros Valdría la pena hablar de él algún día. históricos que sí expliquen, porque yo con la guerra mundial, la primera, me hago unas bolas impresionantes. Sí. ¿Cuál habría ahí que recomendar? Bueno, a mí me gusta mucho la historia alternativa del siglo XX que acaba de salir de John Hicks, la recomiendo muchísimo. Pero hay muchísimos libros de historia del siglo XX, obviamente es una cosa que no puede pasarse por alto, pues es el... Y tampoco estaría un de más acontecimiento. contar o mencionar, que no se podrían dar nombres, de todas esas carreras literarias que fueron truncadas por la guerra. Es decir, de cuánta gente no pudo dedicarse a la escritura por estar peleando, cuántos ¿O escritos cuántos no se murieron? perdieron. ¿Cuántos Porque murieron? si murieron, según algunos cálculos, 20 millones de personas, quizá Incluso más. obras pues que se imagínate. perdieron, porque posiblemente muchos de esos escritos que estaban ya pues en papel en algún lado, pues por bombardeos, Sí. por saqueos, por lo que sea, se Muchos debió perder. literatos, una cosa respecto a la Primera Guerra en comparación con la Segunda Guerra es que en la historia de la estética y de la creación es curioso que la Primera Guerra fue muchísimo más, digamos, fecunda el trauma de la Primera Guerra, y durante la Primera Guerra, digamos, surgieron los más grandes movimientos de vanguardia del siglo XX que marcaron el siglo XX, ¿no? Desde el cubismo, el fauvismo, el expresionismo, las diferentes corrientes, el abstraccionismo todos los rusos, el constructivismo, el op art. Pero es en la entreguerras, neoplastismo. ¿no? No, todo eso surgió. ¿Cuándo acaba la entre Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra en el 19. 19. En el 18, y según yo. en Bueno, 10 no sé. Bueno, en 19 se firma el armisticio y en 21 surge el surrealismo, que es el último de los grandes movimientos de vanguardia, y todos estos movimientos, todos los rusos importantes, el neoplasticismo, todos surgen en la Primera Guerra, y en cambio en la Segunda Guerra no surge prácticamente ninguno. Y en el caso de la literatura también, muchos de los grandes literatos de vanguardia y de las grandes revoluciones Quizá de la tiene que vanguardia ver- literaria surgieron en la Primera Guerra, y muchos de ellos, muchos de los que estaban empezando eso, murieron en la guerra precisamente. Pero quizá tiene que ver justamente con dos cosas, o sea, con el hecho de que se acabó ese mundo unívoco de un sentido imperial, donde un jefe mandaba sobre todo y todo el mundo tiene una idea clara de las cosas. Y hasta en la ciencia también ocurrió eso, o sea, de pronto el paradigma de Newton se acabó, se rompió, y entonces las formas artísticas también estaban llegando a un cierto límite, en la música, por ejemplo, y entonces todo empezaba como a fragmentarse, ¿no? Como a hacerse un poco añicos, y realmente es que se acabó un mundo que había Que durado conocíamos siglos y como siglos y siglos, milenios y milenios. La idea, por ejemplo, de que los gobernantes tenían un mandato de Dios para gobernar, y Bueno, entonces todo el mundo ahora- obedecía, todo el mundo sabía cuál era su lugar en esa maquinaria. A partir de la Primera Guerra, la idea de la aristocracia empieza a perderse, así como esa función Como ya tal. no existe. Lo vemos en series como estas series de... no Gran Hotel, sino la británica, ¿cómo se llama? Downton Downton Abbey. Abbey. Downton Abbey. Empiezas a ver cómo ese mundo estratificado, jerárquico, se hace añicos. Ahora, Y en las Hay que formas mencionar- artísticas Todavía- también se ve ahorita eso, que ¿no? mencionaste, bueno, todavía el Imperio Británico pues, continuó hasta la Segunda Guerra, incluso al desmantelar el Imperio Turco, El otomano, ¿no? los británicos, el Imperio Turco Otomano, los británicos y los franceses se arrebatan todavía imperialmente y colonialmente hasta la Segunda Guerra Mundial todo lo que fue el Imperio Yo antes de irnos a la Otomano. dichosa mencionar que justo esta semana apareció un poema de Ana Frank, bueno, eso es de Segunda Guerra Mundial, pero que como todavía hay escritos que están escondidos en algún lado y que por la guerra desaparecieron o se Además, el encuentran en papá de algún- Ana Frank censuró muchas partes de su diario que se conocieron ya mucho más tarde. Todavía circulan ediciones censuradas. Pero El- todavía siguen surgiendo esos textos escondidos desde entonces. Vámonos a un descubrimiento, la dichosa palabra de esta noche. Una definición para que ustedes nos digan qué palabra estamos buscando cada noche y nos hagan saber a través de los medios de comunicación que tenemos, Twitter, Facebook, correo electrónico,
teléfonos que todavía siguen sonando y los estamos escuchando todavía a nuestras espaldas, para que nos digan aderezo, condimento, salsa. Esos son algunos sinónimos de esta palabra. También se le dice así al aseo, a la pulcritud, al amaño o arreglo para conseguir algo. También es el conjunto de materiales y utensilios para hacer cierta cosa. El origen de esta dichosa palabra es un verbo latino que quería decir poner en línea. Ahí tienen la definición y aquí tienen los libros que se pueden llevar algunos de los que contesten correctamente hoy. Tenemos, entre otros ejemplares de esta novela de Rodrigo Asbun, Los afectos. Es una cortesía de Penguin Random House. Y también, perdón, tenemos ya ya el salió número de el nuevo noviembre. el número de noviembre dedicado a las transgresiones a la democracia, que tiene una regla rota hecha en México en la portada. Tenemos, como ya es tradición, una suscripción anual a la revista Este País. Y tenemos de Yasushi Inoue, Luna llena y otros cuentos, un escritor japonés, traducción de Gustavo Pita Céspedes en una bellísima edición de Sexto Piso. Y para ustedes de John Boyne, El niño en la cima de la montaña, de Editorial Salamandra, una cortesía de Océano. Pues está ahí nuestro bloque de ahora mismo, pero nos quedan todavía 2 más, así que no se muevan, vamos a un corte, regresamos enseguida. Buenas noches, continuamos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo excepcionalmente desde nuestra casa, los estudios de Canal 22. Los invitamos a seguir nuestra señal por internet y por cualquier otro medio. Más tarde puede verse, creo que hasta en YouTube, ¿no? En YouTube lo subirán al terminar la temporada, suben todos los de esta segunda parte de la temporada. Bueno. Así que por ahí de diciembre ya estaremos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que podamos hacer o dónde están las preguntas? Aquí. A ver, ¿podrían hablar sobre los conceptos de caos y de némesis? Nos pregunta Víctor Arredondo. ¿Nos lo preguntara por las elecciones en Estados Unidos o Por ¿Por todo el en Némesis general, o por caos? Yo, ay, que me Bueno, levanto. yo creo que un poco O por el por superagente los 86. dos. Claro, caos es contra quien pelea el Pero era con superagente K, 86, ¿verdad? Control la contra organización caos. era, Control y caos. Era caos. Bueno, la palabra caos, hay un malentendido siempre. Pensamos que la palabra caos se refiere en griego a desorden, ¿no? Y las mamás le dicen a los hijos, oye, tu cuarto está hecho un caos, ¿no? Arréglalo. La palabra caos, que de hecho en la historia de las religiones está conectada con varias palabras similares en otras religiones, como en la Biblia la palabra tehom, que es mencionada más de 10 veces, o la primera palabra en el segundo o tercer renglón del Génesis bíblico, que en hebreo es tohu, ewa, bohu, ¿no? Y que estas palabras quieren decir lo indiferenciado, igual que caos, o sea, quieren decir una sustancia donde no se ha generado ninguna diferenciación, o sea, lo que está todo confundido, ¿no? Lo que está todo confundido justo antes de que aparezca una ordenación, una separación, una distinción entre arriba y abajo, derecho y izquierdo, mundo y cielo, etcétera, ¿no? Y los historiadores de las religiones dicen pues, que se refiere a nuestra famosísima diosa madre paleolítica y neolítica, en el cual se refería a un útero, a un estado uterino Pero de sustancia como una indiferenciada. totalidad. Como una totalidad. Un Como una poquito totalidad. lo que pasaría si no hubiera muerte. Seríamos una ameba rara ahí en el espacio moviéndose. Sí, o sea que no. Eso es una frase de Marcelino Cereijido. Ahora, cuando tu cuarto está hecho un caos, es que está indiferenciado. No sabes dónde empieza una Sí. ¿Dónde cosa, están dónde los empieza la calcetines? otra ¿Dónde también. está? de alguna Entonces tiene que manera, ver con diferencia, Con diferencia, sí. O sea, determinación. no hay ninguna distinción. Es una sustancia uniforme de la que van a salir
todas las cosas, ¿no? Y por lo tanto sí se asocia, digamos, a la sustancia uterina, digamos, metafísica, ¿no? Original. Al Y que- caldo original. Al caldo original, exactamente, como al caldo original, que Qué bien, la, qué bien. El la del año palabra... del caldo, ¿no? Del y to- ósculo al caldo, ahí la llevamos. Ahí la llevamos. ya. Y por eso la palabra tehom o tohu, que tienen la misma raíz, tiene que ver con, digo, la misma raíz, estas dos, con abismo, tiene la misma raíz de la diosa Tiamat mesopotámica, que quiere decir abismo, lo profundísimo, el infinito, y muchas veces en textos griegos se traduce así. Ahora, la palabra némesis, por supuesto, inmediatamente la ligamos a algo terrible, a la fatalidad, al destino. No, Y era, bueno, por supuesto, la diosa del destino, o sea, Némesis era la diosa griega del destino, que los griegos también le llamaban igualmente Tiké o Diké, Tiké o Diké. Némesis es una palabra, curiosamente, que tiene una raíz prácticamente universal en el Mediterráneo y en Europa, Neme, que tiene que ver con el bosque sagrado. Nemeton, en griego también, quiere decir un bosque sagrado, y se refería a los lugares de culto de esta diosa cósmica primordial que genera todo, lo mantiene y lo destruye. O sea que si está unido Némesis y Caos. De alguna manera sí, o sea, por eso, o sea, Némesis es la diosa, digamos que originalmente fue la diosa del caos, del que surgió todo, y luego la diosa, que es la misma, Némesis, la que lo va a absorber todo y lo va a reciclar otra vez en un caos. Y por eso hay muchísimas divinidades, por ejemplo, los celtas tenían a Nimue, que es la misma divinidad, los romanos, y hay muchos lugares en Europa, los romanos le llamaban también Nemi, a esta divinidad, junto de Roma, juntito al lago Albano, donde está Castel Gandolfo del Papa, hay un lago, donde Calígula tenía unos barcos ahí impresionantes, donde era un bosque sagrado, no se permitía construir, y se llama el lago Nemi, por el bosque, ¿no? Y hay muchas ciudades en Europa que se llamaban en honor a esta divinidad del destino y de la muerte, ¿no? Sino. Nemea, la del león de Nemea en los trabajos de Hércules, el león de Nemea, Nemea era una ciudad donde se adoraba a esta diosa que los estoicos, los filósofos estoicos, le llamaban Adrasteia, que quiere decir la inescapable, de la que no te puedes escapar, porque hasta Zeus le tenía miedo a la diosa del destino, ¿no? Que sería pues una forma también de la Moira o de las tres de las Moiras, ¿no? Moiras, De la ¿no? Parca para los romanos, ¿no? La diosa esta de la fatalidad, la que controlaba vida, muerte de todos los seres. Pero Eso es ¿Zeus interesante. le tenía miedo a ella? Sí, o Zeus sea, tenía todos todos los dioses tenían hasta escrito su destino. Y así fue, de hecho, ¿no? Desaparecieron. Bueno, Todos. pero Pero el Némesis destino también, no ha ¿no? desaparecido. ¿no? Ah, el destino no ha desaparecido. Pues El digo, destino, ese es claro, el la diosa concepto, ¿no? es la diosa que ordena. Por eso los estoicos la veneraban, que hay una confusión siempre en la historia de la filosofía de que los estoicos, su nombre viene de la stoa poikile, que era un techito donde se refugiaban. Pero no solamente se refugiaban ellos, se refugiaban todos los filósofos. Oye, Y como y- alguien hacía broma, Ya que- decía, los estoicos seguro que eran los que menos les preocupaba refugiarse. Todavía los Claro, que se epicúreos, aguantan. pero esos eran los que se aguantaban. Oye, ¿y qué le pasó a Zeus? Zeus, mira, es una bronca. Los dioses son inmortales. Zeus es inmortal. Entonces ahorita debe estar trabajando en alguna cervecería en Puerto Escondido, una cuestión así, ¿no? Vendiendo empanadas. Claro, Tratando, le debe dar un miedo impresionante de que vuelvan a creer en él, porque tendría que volver a chambear. chambear. Pero, Bueno, pero están ¿cómo? estos estudios. Ajá, digo, no, es desempleado. Termina tu idea. Simplemente. Es que, bueno, ¿no? es En estos están tiempos estos posiblemente estudios estés desempleado. interesantísimos que hasta yo los recuerdo haber visto en un Scientific American, de cómo del lugar del templo de Apolo en Delfos, pues efectivamente en la época clásica, o sea, hoy han hecho estudios y se ha visto que en la época clásica surgían de entre las grietas unos vapores que realmente hacían alucinar Claro, a se las cerraba, sacerdotisas. eran- Entonces Y realmente... Eran vapores con azufre. Claro, esos vapores, pero realmente causaban efectos alucinatorios. Entonces, las sacerdotisas, cuando hablaban así, de manera medio confusa y todo, pues es comprensible que pasara. Y los griegos mismos fueron conscientes, y los romanos fueron conscientes de que eso se estaba acabando. Es decir, ya no había se tanto- ponían así, ya no ponía como antes, porque dejó Alucinógeno. de salir.
y Oye, cuando pero- dejó de salir se acabaron los dioses, pues Pero ya no los exacto, ¿no hay crees. ¿no? ninguna cultura hoy en día que se sepa que sigue creyendo en esa Sí, mitología? ¿cómo no, hombre? Bueno. En Zeus siguen creyendo, han vuelto a creer, incluso en Grecia, si ustedes se meten al Google. Sí, ahí todavía Claro, hay, por ¿no? supuesto, han revivido. Se Bueno, llama, aquí en la se editorial llama Bueno, ahora sí hay neopaganismo. Y hay nuevos cultos de gente que de veras en Grecia se sube a la montaña y hacen cultos y todo, como los celtas, hay un alucinar. neoceltismo. Claro, pero hay de todo. un También hay, Bueno, aquí hay muchos que hay todavía muchos le que van creen a en los dioses Tlaloc y prehispánicos. Claro, Sí, claro, sí. lo están Muchísimos. queriendo revivir, o sea, lo están queriendo revivir en el Es una sentido de nueva que, moda. bueno, Más tú, que- tú vas a decir que es una moda, Reactualizar. pero Pues esa hay- gente mira, te van a decir esto que no, aplica, que lo- sí esto creen aplica el en- viejo apotegma. Hay gente para todo. Hay gente que cree en todo. En lo No, más pero yo que me loco imagino que que puedas durante creer, un hay gente que tiempo te va a se dejó firmar. de creer y se regresó, Y no solo se regresó gente, por algo. si los filósofos te dicen que la realidad no existe. Hay Bueno. filósofos, hay gente cultísima que te dice que nada es real. O sea, Pero- hay gente Ni para nuestra todo. escenografía, A lo que ¿verdad? dices, Eduardo Payano, a lo que tú dices, de que es un dios ocioso, los griegos sí creían en dioses ociosos cuando eran castrados. O sea, Urano fue castrado y entonces lo retiraron y Sí, le bueno. llamaban los griegos un dios ocioso. Luego Saturno, que su nombre es Saturno, fue asociado a Sabat y fue asociado a Sabaoth, que era el dios que descansaba porque había sido castrado entre los semitas. Bueno, de y hecho, hubo la palabra generaciones- Sabat quiere decir descanso porque se parece al dios que descansó porque ya no tenía poder. Y hubo la generación de los olímpicos desplazó a la anterior generación. O sea, realmente fueron- el poder de los dioses también iba transfiriéndose mitología unos no a es tal otros. cual ahora, Era sino por que la ya había tercera, generaciones. cuarta Era la generación. tercera generación. O sea que sí se puede jubilar a los dioses. Sí, Eduardo. qué bueno. Sí, sí. Muy bien. Ha pasado y seguirá pasando. Zeus, donde quieras que estés, vuelve. Vuelve con nosotros. O dioses. perdónanos. Cada vez que Dichosa uno dice perdónanos oh por dioses, nuestras- pues tampoco dioses, no sí. puede Oh, estar Dios. refiriéndose al dios monoteísta. Nos estamos Ni a refiriendo Dios. a dioses en plural. ¿no? Bueno, vamos a la dichosa palabra. Recuerden que nosotros proponemos una definición. Las primeras personas que nos llamen o nos escriban diciendo a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse los libros que vamos a mostrar más adelante. Aderezo, condimento, salsa, aseo, pulcritud, amaño o arreglo para conseguir algo. Conjunto de materiales y utensilios para hacer cierta cosa, sobre todo si es del campo, digamos. El origen de esta dichosa palabra es un verbo latino que quería decir poner en línea. Eso es una gran Qué pista. bien, qué actuales estaban, ¿eh? Los latinos. Sí. Ponían en línea las cosas. Para Alinear. evitar el Tenemos caos. para quien le atine a la dichosa palabra, La tierra del faisán y del venado, un clásico en la colección de clásicos de hoy, de Conaculta, de Antonio Medis Bolio. Aquí está. Es un clásico que no se encontraba, afortunadamente ha sido reeditado con una gran limpieza. Este texto que pues dan ganas de arrebatarlo verdaderamente, que se ha escrito mucho sobre él en muchos libros y en muchas reseñas, es una colección de 15 artículos de Humberto Eco. Él los compiló, los escribió a lo largo de muchos años, pero no sé si son 15, pero son muchos, y él los compiló al final de su vida y se puede decir que es pues como su testamento y su último gran libro. Las solapas verdaderamente dan ganas de empezar. Ya te estoy viendo, te lo vas a esconder, ya te Ya veo, me lo voy a ya meter te aquí veo. y Eduardo dice que también nos lo vamos a volar. A ver, Pues solo hay ¿cómo uno. dirías A ver, poner en colgate. línea? ¿Poner en línea? ¿Cómo dirías poner en línea? Esa es la pista para la dichosa No, palabra. pero ¿Cómo es dirías que eso, poner en línea? eso viene aquí, pero yo soy muy ordenado y todavía no Ok. le paso a la respuesta. Tenemos Bueno, dos vamos. títulos más de Roald Dahl, nuestro casi escritor infantil favorito de este año. Qué asco de bichos, El cocodrilo enorme y Charlie y el gran ascensor de cristal. Son los dos de Alfaguara Son padres, clásicos. Son dos títulos más que no habíamos dado este año. Y Roald Dahl, yo descubrí esta semana que tenía este nombre, se lo pusieron por el explorador Roald Amundsen, el que llegó al polo. Ah, a él le Sus pusieron papás, por Amundsen, sí, el agarran gran un descubridor, explorador. cuya hazaña está contada, entre otros, por Stefan Zweig. de una forma Y increíble. hasta por Mecano. O sea, Ya vi la edición de Roald Dahl que te decía de los cuentos, sí son para adultos, es de Anagrama. Es una recopilación que está haciendo Anagrama de algunos grandes autores como Cheever, por ejemplo, y ahí están los de Dahl Roald tiene Dahl. mucha obra, también a la que no mencionamos aquí muy a menudo, pero mucha obra de adultos. Tiene teatro, tiene Sí. guiones de televisión, de cine,
tiene ensayos, es decir, ha sido No, un bastante escritor prolífico. 100 años extraordinario. hace que nació también, además. Digo, Bueno, 100 por 10. Que sigamos lo del claustro. Antes de decir a dónde vamos a estar la siguiente semana, quiero reiterar nuestras disculpas abiertas y completas por no haber podido estar esta semana en el claustro, pero justamente la próxima semana, el próximo sábado, ¿qué? 12, ¿12? que es el aniversario del nacimiento de Sor Juana. Ah, pues Uy, cumple ahí 365 años. de haber Oye, pues el nacido. pastel con las velas Sí, va a estar muy bien bien. grande. 365 Sí, años. qué o sea, casi bonito- qué bonito número, ¿no? Sí, el número de días en un año, fantástico. Bueno, estaremos en el claustro de Sor Juana, por favor lleguen temprano. Vamos a hacer una pausa para ir con nuestros audaces patrocinadores y regresamos aquí a la dichosa palabra. Pues seguimos aquí en la dichosa palabra. Estamos muy contentos de sobrevivir al Día de Muertos. ¿Sí? Porque el Día de Muertos Pero hay que a la- celebrarlo antes de que se lo celebren a uno. Ahora, todavía no sobrevivimos a las elecciones del martes. Ah, eso no, ya se pero verá. eso... Eso no es ya sobrevivir. se verá. Eso no es como sobrevivir. sea. Sí. Estuvimos, Laura y yo, en la edición 21 del Encuentro Internacional de Escritores de Monterrey. Le agradecemos mucho a Ricardo Marcos, quien nos invitó de Conarte. Y es un encuentro que, vean nada más, lleva ya 21 años. Eso es lo que a mí me impresiona mucho. Hay muchísima actividad muy relevante, muy fuerte, muchas ferias del libro en muchos lugares de la República Mexicana, de los cuales no tenemos idea. Es un problema de la cuestión de la centralización cultural. Sería buenísimo que hoy, por ejemplo, aparecía la noticia de la muerte de un escritor de Chihuahua que, bueno, ha dirigido ahí muchas actividades. Vemos la actividad que ha hecho, por ejemplo, Eudoro Fonseca en San Luis Potosí, que se encargaba de descentralización. Miguel Aguilar Carrillo en Querétaro. ¿Sí? Y como no sucede Raúl eso... Bravo en Guanajuato. ¿Quién? Raúl Bravo en Guanajuato. Fíjate, para mí. Hay muchísimos, además, Y ese es un problema. activistas, no sé cómo impresionante. llaman, Yo recuerdo promotores haber de- ido a un programa de lectura que lleva muchos años en Chihuahua, que es Don Quijote te invita a leer. ¿Sí? Un programa magnífico, con muy buena aceptación, con muy buenas dinámicas, pues, y no suceden. Sería muy interesante que no sé, las redes de televisoras públicas, quién sabe, Dios Google, alguna cosa así. ¿Eh? Muchos ya Zeus, pero es que Zeus, que ahorita muchos lo se sé. transmiten ya en streaming. Hay que decir que la cosa sería enterarnos de quién lo organiza, cuándo son, para podernos, digamos, enchufar a esa transmisión, porque muchas de ellas sí ya, gracias a las tecnologías, se pueden seguir en vivo. No sé cuántas de ellas se quedan colgadas en YouTube o algo así, sino que se pueden seguir nada más durante la transmisión. Esta en concreto ya 21 años, pero ¿cuántas no hay en muchas ciudades mexicanas que tienen primera edición, segunda edición y que llevan 2, 3, 4 años? Son muy jóvenes las ferias, los festivales, los encuentros, y que significa que está habiendo un movimiento de querer también dirigir algunos recursos a la cultura, de poder llevar durante unos días a autores y a poder celebrar, a comprar libros. No nos damos cuenta, justo por la centralización, de lo difícil que es conseguir libros en muchas ciudades todavía hoy, porque no llegan en una distribución todavía Yo creo que pequeña. un elemento pues, siempre importantísimo es también que la conceptualización de la historia de la literatura y de la literatura mexicana en los cursos de literatura también y en los libros de historia de la literatura está también centralizado. Hay una concepción centralizada también, como tenemos una concepción eurocéntrica de la historia, pues tenemos una concepción centralizada de la literatura mexicana, también de los creadores. Pero el problema en concreto es la difusión que se puede hacer desde la capital de todo esto. ¿Sí?
había un programa que era de Conaculta, que era Voces Interiores, para hablar de este tipo de eventos. Ese programa duró al aire, era radio, 13 años. Ahora la cuestión es cómo hacerlo público, incluso mandando pues que lo vean en línea y todo lo que sea, como tú dices. Y ¿no? por Ese cierto, es el muchos de streaming, esos ¿no? esfuerzos no solo vienen de los gobiernos estatales o No, esas son municipales, también hay iniciativas privadas. asociaciones. Son del conjunto de la sociedad. Sí, así es. Exactamente, y eso es súper, súper Ah, vimos notable. en el Por marco, ejemplo, por cierto, en el museo ese marco, que es una barbaridad del museo, una exposición que se debía llamar ¿A qué las arañas? Eran unas cajas de vidrio de Tomás Saraceno. Véanla, todavía la pueden ver ahí. La Mañana, clausuran acabo. mañana. Sí. Tomás Saraceno. Es un argentino él. No Sarraceno. Con ese. Es un juego entre las telarañas que hacen las arañas, ¿sí? A las cuales no les pagan nada. Bueno, les dan comida y alojamiento. Durante 2 meses las dejan hacer sus redes dentro de una pecera de Y acrílico. luego con un tipo de redes. adecuada iluminación hace unas verdaderas maravillas este cuate. Pero Está, digamos, induce a las arañas a tejer sus redes en ciertas... No, las deja hacer durante 2 meses y cachito, se Luego supone que ya reutiliza eso y les pone luces o qué. las convence Por cierto las convence de que se llaman Penélope. Les cuenta la historia. Las convence ponen de triste. que no está el araño Ulises, ¿no? Y las deja tejer. Y como las arañas estas sí están esperando terminar para tener alguna otra pareja, entonces no destejen en la noche, sino que siguen tejiendo. Sí. Ahora, lo que no Ahora, se sabe hablaban es hace qué un pasa rato de con las las arañas. 3 moiras, pues también era Por una red, supuesto. tejían una red. Era- de esa red es la que no podemos escapar. De hecho, ¿no? Némesis es una diosa que teje, es el mismo sí, concepto que teje, o sea, teje También el esperaba. destino. De hecho, Penélope, originalmente los historiadores de la religión dicen que es una forma simbólica de la diosa Némesis, de la tejedora. Y Es por una- cierto, a veces ¿Para qué? decimos cuando pasa algo inesperado o esperado, lo que sea, decimos estaba escrito, ¿no? Estaba Y fíjate qué tejido. Estaba curioso, tejido. porque estaba tejido, eso es lo que significa cuando hablamos de un texto, hablamos de un tejido, ¿no? Entonces, aquello que está escrito es que había estado tejido por Volviendo el a- destino. por La el palabra, destino, la justamente. palabra libro también en sánscrito es tantra, que quiere decir tejido, o sea, tejido armado, ¿no? Volviendo a Texto. Monterrey, hay que hacer también una Volviendo a alusión a Monterrey. este encuentro de escritores de Nuevo León. Las sedes, realmente Monterrey ahora tiene unos museos maravillosos y este encuentro se celebraba en diferentes museos de la macroplaza, pues, y realmente es una chulada también poder ir a un encuentro y además, como hicimos nosotros, A ver qué En una existe. Ver nota las personal, exposiciones. déjame añadir que ha cambiado muchísimo, porque yo tuve que vivir en Monterrey hace muchos años, no pasaba nada. Ahora ya están pasando no, muchas desde los cosas. últimos 10 años No, ha habido... pasa muchísimo. Sí. Sí. Incluso pasa como un río, porque ayer se inundó. Sí, así es. Bueno, tenemos que, ¿qué tenemos? ¿Qué decir ya la dichosa palabra o no? Oh, dioses. Una palabra corta. ¿Tiene Bueno, alguien una palabra corta? ¿Tú quieres añadir algo de estas preguntas o...? De Tomás Es que son- Segovia, creo que preguntaron algo de Tomás Segovia, Eduardo. Bueno, Si aquí quieres decir algo habla breve. de Aurora de Anda, que platiquemos sobre Tomás Segovia. Yo acabo de ver un libro que se llama Homenaje a Tomás Segovia, que publicó el Colegio de México. Les recomiendo ahí su lectura, porque Tomás Segovia hizo una labor enorme, extraordinaria como poeta. Es un poeta de altísimos vuelos. Como traductor hizo unas traducciones muy difíciles, tradujo a Lacan, tradujo a Derrida, tradujo A a Ungaretti, a Harold quien Bloom, a mencioné. Ungaretti. ¿no? A Steiner. si no- Una de las últimas cosas que hizo fue traducir un poema que se llama Dios, de Víctor Hugo, que es un tomote de este tamaño, que publicó curiosamente la Universidad Autónoma de Nuevo León en una colección que se llama El Ojo del Tigre, magnífica, en una edición bilingüe. Tradujo Y, a Shakespeare, acuérdate que hemos hablado muchas veces de su claro, traducción de tradujo Hamlet. lo de... Que ese de Víctor Hugo es Hamlet. padrísimo porque a Víctor Hugo, extrañamente, hay muy pocas buenas traducciones de su poesía. Sí, muy no. pocas. Y esta es buenísima, pocas está de- hecha Buenísima. en alejandrinos, que también es un tipo de verso que es difícil conservar en una traducción. Sí.
Y es parte de la labor también editorial, por ejemplo, que hace la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Capilla Alfonsina de allá, o la Sociedad Alfonsina, que dije Minerva Margarita Villarreal, y que tiene digamos, su acervo es un acervo que habría que conocer mucho mejor acá. Pocas veces hablamos de la prosa de Tomás Segovia, que también es súper interesante, personajes mirando una nube, sus ensayos son buenísimos. A mí me gustaría invitarlos por lo menos a conocer uno de sus poemas que muchos leemos a menudo, que es su poema Besos. Está fácilmente conseguible hasta en internet, pero Besos es uno de esos poemas que de veras inolvidables, Es a un los que vuelves poema una y otra vez. extraordinario, es un poema, digamos, tan inolvidable, tan clásico ya en nuestra literatura como Muerte sin fin, como Piedra de Sol. Es un poema de cuando no tengan, por ejemplo, calefacción, lean el poema Besos. Sí, sí, mis besos lloverán sobre tu boca oceánica. Primero, poco a Uno poco, a es uno, buenísimo. Sí. como anchas gotas de lluvias, ¿no? Bueno, ahora sí, les damos muchísimas gracias por haber estado acompañándonos. Fernando González, Juan José, se llevaron el premio por lo de la dichosa palabra, cuya revelación haré ahora. Aderezo, condimento, salsa, aseo, pulcritud, amaño, arreglo, conjunto de materiales para hacer alguna cosa. Es del verbo latino poner en línea. La palabra es aliño. Ahí la están viendo ustedes. Poner en Muchas línea, veces, alinear, alinear pues ya al está ahí, niño. ¿no? Sí, alineen al niño. La próxima semana, pues, en el claustro de Sor Juana, ahí en José María Izazaga, en el centro de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron aquí. A los chicos del taller de los radio, chicos ¿no? del taller de radio Imaginación, ¿verdad? Radio con Imaginación del Centro Cultural de España, están aquí todos, míralos, los vemos aquí detrás de las luces. Gracias a todos por estar aquí tan quietecitos y tan atentos. Muy bien, Y gracias además a los que están aquí por hacer ese ejercicio de imaginación, de ver todo esto. Sí, Sí. puesto. Sí, porque en realidad esto que Sí. están viendo es verde. Aunque usted no lo Aunque crea. usted no lo Atrás crea. de nosotros es verde, verde, verde. Buen domingo. Vamos a, ¿cómo pueden ver Buenas que algo es noches. verde? Mira, pues Mira lo ahí. pones así verde, Sí, ¿no? ponlo, ¿No? ponlo. Ahí ¿No se se ve. pierde? Esto también, ¿No ¿eh? se pierde? ¿Algo No, verde? casi no se pierde. Ahí se ve. Sí se alcanza a ver. Sí se alcanza A ver, a ver. déjame subirlo. Sí, ahí se ve. Sí, ahí está, se está haciendo transparente, ¿no? Se alcanza a ver, mira. ¿Eh?